Algunos no escucharon. Ahí estamos. Ya está grabando. ¿Están viendo o todavía no? Que no sé por qué me sale la ruedita pensando. Sí, sí. ¿Ahí lo ven? Bien. Bueno, perfecto. Veo que la mayoría entonces no han alcanzado a hacer, solo algunos les ha quedado colgado, así que bueno, aprovechemos para hacer la corrección y debatir todas las dudas que tengan, más si algunos no lo han alcanzado a leer. Algunos grupos alcanzaron a hacer un TP en clase, otros no, entonces bueno, quedamos con la Dani el lunes decirle a todos, termínenlos, así podemos hoy terminar con esto y ya mañana arrancar con Monera, que es la unidad siguiente. Antes de empezar con esto, les iba a hacer esta aclaración. No sé si se han metido al Drive, pero yo ayer o antes de ayer, ya ni me acuerdo cuándo porque no sé ni en qué día vivo, pero les subí el otro bloque temático de lo que queda de reinos, ¿sí? Descárguenlo, así ya tienen toda la parte de reinos completa, porque de la misma manera que este eje, virus y diversidad, son re fáciles y re cortitas, en el bloque siguiente, para los que ya lo conocen ya lo saben, pero protista también vemos muy poquito y reino fungi, animalia, plantae es también mínimo. Es más, el bloque de reinos eucaria lo que les pide la facultad es como mucho más chiquitito que lo que nos pide Monera, por ejemplo, que es la unidad que empezamos a ver mañana. Son muy afortunados por ello, porque antes les tomaban muchísimo más. Yo me acuerdo cuando entré a la facultad tuve que rendir la anatomía de una esponja, cómo se formaban los órganos sensoriales de una araña, tipo cómo se formaban los ojos compuestos, o sea, era como muy intensito. Yo me acuerdo que la unidad de Animalia, nada más la de Animalia, tenía más de 185 hojas. O sea, imagínense que era como un camión, eran un montón de capítulos del Curtis. Es más, de evolución también les han cortado un montón por toda la parte de evolución de los homínidos, o sea, del hombre y toda la parte histórica también se los han sacado. Así que, sí, como dice el Fran, Monera es como el más pesadito porque es el que les han dejado el capítulo de Curtis entero. Lo otro les han hecho un compilado de otra bibliografía, que es el libro de Campbell y Rees, así que también ojo con eso, porque muchas cosas que vemos en Fungi o en Animalia tienen algunos detalles, y en Protista también, que no son de Curtis, sino otra bibliografía, entonces por ahí nos encontramos así con cuestiones que son contradictorias, o sea, tipo, estoy llamando ahora en diversidad el subfilum de los vertebrados, y de repente después, cuando veo en realidad Animalia, como lo veo otro libro, no, el subfilum se llama craneados y no se llama vertebrados. Entonces, bueno, eso generalmente presenta confusión y tienen que estar atentos, porque ya estudiar de otra bibliografía significa que algunos puntos de lo mismo que dice la unidad pueden contradecirse o darme visiones distintas a las unidades anteriores, ¿sí? Pero son unidades cortitas y que las vemos rápido, por eso ya las tienen para írselas descargando. Bueno, arrancamos entonces ahora con el TP de diversidad biológica. En la primera pregunta me decía marcar lo incorrecto respecto de las analogías. El primero me dice, el proceso de evolución convergente puede ser una posible causa de analogía. ¿Cuáles eran las otras? Paralelismo. Bien. Reversión. Yeah. Y reversiones. Recuerden que las analogías, también llamadas homoplasias, que es lo que me dice también la opción D, me permite justamente que yo clasifique características que se ven, o sea, que se visualizan por ahí igual de forma externa, pero en realidad el patrón estructural que tienen interno no es igual, o por lo menos no es tan similar. Pero lo importante es que llegaron a esa característica por presiones ambientales en común. Esto es importante entenderlo porque en convergencia es como que son de ancestros distintos, llegan a un punto, como vimos, de evolución convergente. Entonces, eso es fácil de distinguir. Pero cuando vemos paralelismo reversión, se les empieza a confundir porque dicen, no, pero estos sí tienen un ancestro. Y en las homologías también tenían. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en la analogía se llegó a una característica externa por presiones del ambiente que son similares. En la convergencia, compartiéndolo en tiempo y en espacio, en el paralelismo no, van como en caminos en paralelo, y en la reversión aparece una característica que yo quiero tomar como novedad evolutiva, pero en realidad la presión del ambiente hizo que apareciera una característica que ya existía. Entonces, morfológicamente es distinto. Al fin y al cabo, no comparten un ancestro, o por lo menos no es cercano el ancestro. No me acuerdo si Fer
tenía esa duda, o quién, la clase pasada creo que lo hemos visto como diciendo, pero para la analogía al final, ¿comparte un ancestro o no? Porque primero te dice como que no comparte un ancestro, y en paralelismo yo veo que sí lo comparten. No, sí pueden compartir, pero lo importante es que son digamos, trabas para un cladista para diseñar un cladograma por la relación filogenética. ¿Trabas en qué sentido? Ay, yo voy a considerar una novedad evolutiva, que es eso, los dientes que aparecen de las ranas, y en realidad no. Es un proceso que aparece una característica que ya existía antes. O voy a considerar el desarrollo de dos clados, digamos, iguales, porque presentan la misma característica como un mamífero sudamericano, o en realidad en todo el continente, y los marsupiales australianos, y no. En realidad aparecieron por características en el ambiente en paralelo, pero no el origen de esa característica que yo estoy viendo no es el ancestro en común, sino la presión ambiental. Entonces eso es lo que me diferencia este proceso análogo a la homología. Por eso en B, cuando me dice permiten a los taxónomos establecer relaciones de ancestralidad y descendencia, no, justamente es lo que no permiten, y por eso se las divide de las homologías. Yo estudio las analogías para decir, no, tengo que tener en cuenta estos datos para que cuando yo construyo las gráficas, cualquier tipo de dendograma, ¿sí? Hablamos del cladismo porque es lo más común. Si yo voy a armar un dendograma en el cual hay una relación de ancestralidad, como por ejemplo es el cladograma, digo, bueno, no, tengo que tener en cuenta la ancestralidad y la descendencia, y me tengo que basar en las homologías. Identificar a las analogías, pero decir, no, esto no me sirve para clasificar de acuerdo a la filogenia. En C dice, un ejemplo son las faunas de marsupiales australianos y mamíferos sudamericanos, que estábamos dando recién como sinónimo, o sea, como ejemplo de paralelismo, que también era un tipo de analogía, y dijimos que el sinónimo era homoplasia, ¿sí? O sea que la única opción que era incorrecta es la B, pues está hablando de homologías y no de analogías. ¿Está bien hasta acá? ¿O alguna duda? Sí. Una pregunta, ¿por qué la reversión también la meten en analogía si no es una similitud, digamos? O sea, ponerle una rana tiene dientes y la otra no. No, sí, pero es una similitud del actual con el ancestro más lejos. Es como que es una reversión, o sea, es una analogía en el sentido de decir, el ancestro que tenía dientes antes de originar a los anfibios y la rana que aparece con dientes en la actualidad podrían clasificarse en el mismo grupo, y en realidad si yo lo ordeno en un cladograma tuvieron puntos de cladogénesis más separados. Por eso es un proceso análogo, para considerar el último con el más ancestral, digamos, que presentaba esa característica. Entonces me pierde. Vos imagínate que si meterías a las ranas con dientes dentro de todo el ancestro que originó, digamos, la dentadura y partió desde ahí a los anfibios antes de perder esa característica como novedad evolutiva, es como que los vas a clasificar mal. En ese sentido es una analogía. ¿Se entiende? Bien, sí. O sea, es como que la rana última y el primer ancestro que tenían dientes podrían ser clasificados iguales si yo no me doy cuenta que es un proceso de reversión y que en realidad hubo otras sinapomorfias en el medio que los separaron. Entonces, me quedaría mal clasificado si yo lo haría nada más por homologías, porque digo, bueno, no, veo la característica o el patrón estructural y lo clasifico en base a eso. Si no me doy cuenta de ese proceso de reversión, no va a responder a la filogenia. Básicamente, las homologías tratan de hacer gráficas que respondan a esa filogenia. La reversión me pierde. O sea, me pierde porque digo, no, este último individuo que aparece como una característica que parecería una sinapomorfia y que el cladismo la definiría como un evento de cladogénesis, o sea, el origen de una rama nueva, no. En realidad tenía una reversión de una característica ancestral y no la aparición de una característica nueva en ese clado. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. ¿Fer? Sí, se entiende. Gracias. No, de nada. Bueno, vamos entonces a la 2. En la 2 me dice, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es correcta? La primera dice, los seres vivos se mencionan utilizando la nomenclatura binomial, en la cual la primera palabra es el orden y la segunda la especie. Bueno, ¿qué está mal ahí? La ¿Qué es primera el palabra género? es el género. Bien, perfecto. La categoría que yo utilizo para la nomenclatura binomial es el género, y luego la otra categoría es la especie, no el orden.
Si dentro de las categorías taxonómicas no es esta la que se utiliza como nomenclatura en el sistema binomial. En B, me dice el hombre pertenece al filum vertebrados. ¿Qué está mal ahí? Y que es el filum cordata. Perfecto. El filum cordata, o de los cordados, que se escribe chordata, que lo tienen en el grafiquito acá de grupos dentro de grupos, ese que es como violeta, que se ven como cajitas dentro de cajitas, me nombra al filum, el nombre del filum del ser humano, que sería cordata. ¿Y qué es vertebrados? Era el subfilum. Bien. Vertebrados es el nombre de un taxón que está incluido en una categoría taxonómica que fue creada después, porque le tengo que agregar esos prefijos para distinguirlas de las oficiales, digamos, y aparece como un subfilum. Recuerden, como les estaba diciendo recién, que si bien ahora en esta unidad y en muchas unidades aparece la palabra subfilum vertebrados, la realidad es que cuando clasificamos realmente a los animales, vemos que el subfilum se llama craniata, o sea, craneados, y no vertebrados. Y ya como que no saben dónde miércoles poner vertebrados, porque ya existen supraclases, ya existen subfilum, y me quedo ahí en el medio que no saben. ¿Por qué sucedió esto? Porque en realidad el grupo de los vertebrados son todos aquellos que tenían cráneo y columna vertebral. Pero claro, después se descubrió un grupito de peces que no tenían columna vertebral, pero sí tenían cráneo. Entonces, para incluirlos a ellos, dijeron, bueno, no, llamémosle a todo el subfilum craneados. La verdad es que la gran mayoría de craneados son vertebrados también, pero deberían ser una clasificación distinta. Entonces, no son sinónimos. Tiene que ver con la clasificación que se pusieron en un determinado momento. Pero a nivel de las categorías taxonómicas, ustedes se van a ir dando cuenta en las preguntas, pero cuando van más atinadas hacia la diversidad o hacia la clasificación, es más común que les hablen de vertebrados como subfilum, pero a veces si aparece craneados, como en toda la unidad Animalia, sepamos que hace referencia a esto, a que es una nomenclatura más nueva. ¿Sí? Y como les decía, Animalia lo estudiamos del libro de Campbell y Rees y no del libro de Curtis, entonces toma como una visión distinta. En la 6, la fenética numérica clasifica a los individuos según las características fenotípicas únicamente. Y justamente esta es la opción correcta porque recuerden que la escuela fenética, ¿sí?, o feneticista, se basa en los parecidos que existen en los individuos y los cuantifica. No es nada más el fenotipo lo que yo veo externo, porque recuerden que el fenotipo es cualquier característica que se manifieste en el organismo. O sea, si yo mido, por ejemplo, la tasa metabólica de un individuo, también es una característica fenotípica. Entonces, la fenética numérica tampoco que está errando tanto y ni siquiera los feneticistas meterían una ballena dentro de los peces. Porque por más de que afuera sean parecidos, cuando yo cuento todas las características fenotípicas y veo que también son endotermos, que tienen glándulas mamarias, que tienen desarrollo de pelos, que tienen bueno, empiezo a sumar todo, comparten más características fenotípicas con los mamíferos que con los peces. Entonces, no es que están tan errados, pero, sin embargo, se quedaron como un poquito atrás, digo, en el avance científico, porque la taxonomía molecular es la que después terminó revelando algunas cuestiones filogenéticas que no puede abarcar la fenética numérica. Entonces, el cladismo, como una de estas escuelas más nuevas, se basa en lo que está escrito en los genes y que revela justamente un patrón evolutivo filogenético. O sea, se basa en la filogenia. Entonces, al fin y al cabo, puede comparar características genotípicas porque está evaluando el genotipo y el genoma de cada una de las especies comparados con otra, pero no se basa en el fenotipo. ¿Sí? No me importa lo que pasa a nivel fenotípico. O sea, el cladista cuenta características que han hecho surgir filogenéticamente a un nuevo grupo. Hoy en día, con la taxonomía molecular, primero con las proteínas y después con el estudio de los ácidos nucleicos, lógicamente cada vez lo perfeccionalizamos más. Entonces el cladista no le importa lo que yo veo por fuera, ni siquiera le importa que un ave sea tan distinto a un reptil, sino que el cladista dice, todas las aves derivaron de los cocodrilos y punto. Bien, pasemos a la 3. Esto con respecto a lo que estábamos diciendo recién o estábamos nombrando algunas categorías. De las opciones que tienen ustedes ahí, la única categoría taxonómica es la opción B. Recuerden que existen 8 categorías taxonómicas que van desde el dominio hasta la especie.
Obviamente había 7 niveles desde Linneo, que es la pregunta que les hace a continuación. Hay determinados cambios, como por ejemplo el dominio es mucho más nuevo, es una categoría que no utilizaba Linneo y que se usa en la actualidad. Sin embargo, Linneo usaba la palabra imperio, que hoy no se usa, al igual que variedad. Y hay otras categorías dentro del grupo de la clasificación actual del siglo XX y no del siglo XVIII de Linneo, que incluye a otras categorías como por ejemplo la familia y que Linneo no las incluía. Todos los demás nombres que tenemos acá son nombres de taxones. Los taxones son cada uno de los grupos de individuos que están dentro de esas categorías. Por ejemplo, primates, que es un taxón, ¿a qué categoría pertenece? Orden. Bien, orden, ¿sí? Primates es el orden para nosotros y para todos en realidad los derivados del Homo. ¿Animales qué es? ¿Un taxón de qué? Un reino. De la categoría de reinos. ¿Y cordados que dijimos recién? Filo. Bien, de filo, ¿sí? O sea que este es el único nombre de un taxón, de una categoría, perdón, y no de un taxón como todos los demás. Y en la 4, como les decía recién, la única de las que están nombradas acá, de los 7 niveles que consideró Linneo, familia no estaba incluida, ¿sí? Sí, variedad, imperio, arriba o abajo, que eran 2 categorías que no se usan en la actualidad. Después hay muchas categorías compartidas, pero familia no existe. Entonces, como no existe familia, sería la única que tendríamos que marcar acá, ¿sí? ¿Qué otra podríamos marcar? Como diferencia. ¿Se acuerdan cuáles eran los niveles que proponía Linneo? Variedad, puede ser. Claro, pero variedad lo tiene, o sea, lo tiene Linneo en su clasificación, pero no está en la actual. ¿Cuál nivel de la actualidad no considera Linneo? Al revés. Variedad lo consideró Linneo y no está en la actualidad. Familia está en la actualidad y no lo consideró Linneo. ¿Cuál más? Dominio, ¿no era? Dominio y otro más. Especie. No, ¿Puede ser? especie también lo contaba. Género y especie estaban en ambos. Filo, me parece, ¿no? El filum. El filum o la división, ¿sí? Las categorías de Linneo son imperio, reino, clase, orden, género, especie y variedad. En cambio, las de la actualidad van desde dominio y va dominio, reino, división, clase, orden, familia, género y especie. O sea que es importante tener esos puntos de diferencia porque les pueden preguntar de Linneo con respecto a la nomenclatura actual. Linneo usaba variedad e imperio que hoy no se usa, pero de las categorías actuales Linneo no consideraba ni el dominio, ni el filum, ni la familia. Esas son como las preguntas más comunes que les pueden hacer a veces de categoría, de categorías y taxones, compararles Linneo con la actualidad o mencionarme algunos ejemplos, por ahí incluidos en otras opciones. Vamos a ver otros modelos de pregunta en los cuales por ahí la opción sea más compleja, pero la idea es que identificaran entre taxón y categoría. Bien, en la 5 me habla de las sinapomorfias y me dice que marque lo que no corresponda. La sinapomorfia es una característica que es exclusiva de un clado, o sea, apareció en ese clado. Quiere decir que a todos los individuos de ese grupo los identifica. A veces esa categoría exclusiva es también una característica derivada. Quiere decir que deriva de algo que existía por ahí en la ancestralidad, de una característica, digamos, ancestral. Pero al fin y al cabo la comporta solo ese clado. Por eso Curtis les da como sinónimo característica exclusiva o derivada. A eso le llamo sinapomorfia. Está en ese grupo. En cambio, cuando la categoría la pueden compartir más clados, es porque es una característica ancestral o más primitiva y a eso lo llamo simplesiomorfía. Los ejemplos para cada uno de los grupos, imagínense que tenemos que conocer la taxonomía de cada uno de ellos. Esta opción tenía nada más puntos que salían como ejemplo en esta unidad, porque eran las que pueden identificar, incluso le salían estas 2 novedades evolutivas como sinapomorfias de los artrópodos. Pero a medida que vamos avanzando en las otras unidades y que vemos algunas características puntuales en cada uno de las otras categorías taxonómicas dentro de los reinos, y bueno, puedo contar
dentro de un modelo así de un ejemplo, otro tipo de sinapomorfia. Por ejemplo, cuando vemos el orden de los primates, como estábamos viendo recién, les dice como categoría el aumento de la capacidad encefálica, el pulgar oponible, la vida arbórea. Entonces, todas esas serían sinapomorfias del orden de los primates. Y así podemos encontrar en cada una de ellas, incluso hasta en protista también. En protista estudiamos una clasificación taxonómica que responde también al cladismo y, por ejemplo, están ubicados todos los cinetoplastos, aunque son distintos, en un mismo grupo, y antes no se los clasificaba así, porque los cinetoplastos comparten como novedad evolutiva la presencia de una gran mitocondria tubular que se llama cinetoplasto. Entonces, esa clasificación cladista, por esta sinapomorfia, unió a todos los cinetoplástidos ahí y los separó, por ejemplo, de algunos organismos, como vamos a ver a la Giardia lamblia, que antes la clasificaban dentro de los trypanosomas y leishmania, porque incluso eran reparecidos. Eran un organismo que tenían unos flagelitos, o sea, externamente, fenotípicamente, eran muy parecidos, pero no compartían esa sinapomorfia, ¿sí? Entonces me tiene que quedar claro que esto es lo que distingue al grupo. Los ojos compuestos y el exoesqueleto rígido de quitina nacen en el grupo de los artrópodos, los pelos y las mamas nacen en los mamíferos. Sin embargo, cuando yo veo una característica que existía anteriormente, primitiva, ancestral, no es sinapomorfia, sino simplesiomorfía, ¿sí? En este caso, para los mamíferos, esa columna vertebral sería una simplesiomorfía. Si me paro en el subfilum, o subfilum llamado desde esta unidad vertebrados, aparece obviamente en los vertebrados. ¿Se entiende? Sí, Gisa, se entiende. ¿Sí? Bien. Bueno, a ver, en la pregunta 6 tenemos algunas escrituras, digamos, de acuerdo al sistema binomial. Y primero distingamos por qué de la A a la C están mal. Porque están mal puestas las mayúsculas. Bien, tenemos que tener algo muy en cuenta, que siempre el género va con mayúscula y la especie con minúscula para poder distinguirlo. Esto es una convención a nivel de los científicos, no es que existe una regla escrita en la naturaleza ni en nuestro genoma, es algo en lo cual nosotros acordamos para poder clasificar a los seres vivos. La verdad que yo vi esta pregunta cuando la Dani ya la había subido al Moodle, entonces bueno, no llegué a cambiarla, pero realmente si yo la veo, ninguna es correcta. ¿Por qué? Porque creo que tenía que estar toda la palabra en mayúscula, ¿o no? No está en cursiva. Por No el está en punto. cursiva. No está en cursiva. Chicos, dentro de la nomenclatura tiene que ir el primer nombre con mayúscula y el segundo con minúscula, siempre. Es más, escribir todo el nombre de un género, una especie, todo en mayúscula está mal. A veces vieron que hay formatos de letras que me escriben como todo en mayúscula, entonces en realidad van en contra de la regla. Y pasa esto también, que en algunos libros por ahí, o por ejemplo se está escribiendo todo el texto en cursiva. Vieron que en algunos ensayos de Curtis, y por eso yo se los bajo en el cuadrito como ensayo, todo en letra itálica, porque en realidad, para distinguirlo del texto lo pone así Curtis, pero la realidad es que a veces para distinguir de ese texto toda la cursiva, ponen en imprenta al revés el nombre científico, o sea, al revés de lo normal. Entonces, hacen medio como lo que se les canta, y se pueden encontrar excepciones a esta regla, pero realmente desde la biología evolutiva, para poder clasificar a los seres vivos y para poder llegar en convenio, no solo se establecen nombres que derivan del latín, aunque se hable en cualquier tipo de idioma, en cualquier laboratorio del mundo, sino que además de eso escribo el género con mayúscula, escribo la especie con minúscula. Esto es porque a veces en algunas especies el género y la especie se llaman igual, chicos. Entonces imagínense que si no los distingo de alguna forma, no sé de qué corno estoy hablando, y además de eso lo pongo en cursiva para distinguirlo del texto. O sea que en realidad la forma correcta de Salix alba acá no sería así nada más, sino que debería estar en cursiva o a lo sumo subrayado, ¿sí? Si no puedo usar la cursiva o la letra S itálica, debería estar subrayado para realmente ser correcta. Es verdad que dentro de esto que estoy viendo, y bueno, la más correcta es la D. Miren que a la facultad le encanta igual hacer estas huevadas de meter errores y decir, bueno, tengo que elegir entre la más correcta, aunque quizás le genero dudas entre medio, ¿sí? Pero bueno, sepan eso, que por convención también recuerden que la letra cursiva tiene que formar parte de la nomenclatura. Bueno, en la 7 me dice las clasificaciones deben ser únicas y fijas. ¿Por qué la C es la correcta?
¿En qué se Y basa? porque yo no puedo proponer una categoría así como me pinte, digamos. Tiene que tener un objeto de estudio, ser refutable, demostrable, todas las cuestiones epistemológicas, digamos. Bien, o sea, ¿en qué se basa la ciencia? ¿En qué método? En hipótesis. Bueno, hipótesis y qué más. Porque hipótesis es dar una posible respuesta, pero después, ¿qué hago? Son teorías. Es el método, perdón, habla vos. Un dogma. Ay, Método disculpa. científico, ¿no? Bien, chicos, el método científico se llama método hipotético deductivo y la teoría es el resultado de este método hipotético deductivo para los que dijeron teoría. De hecho, hablar de leyes o hablar de dogmas, como el gran error de, por ejemplo, hablar del dogma central de la biología, es incorrecto porque desde una ciencia fáctica, como la biología, que encontramos un montón de excepciones en la naturaleza y de acuerdo al ojo del investigador que lo mire puede encontrar otras cosas distintas. El método hipotético deductivo, que es el método que hoy se utiliza para hacer ciencia, yo no les estoy diciendo que mañana sea otro, pero desde que se funda la ciencia y desde la era científica hasta ahora, utilizamos el método hipotético deductivo, en el cual se estudian las premisas, ¿sí? El marco teórico de lo que ya se ha investigado del tema, y si yo propongo una posible respuesta a un determinado problema, que es lo que se llama hipótesis, la tengo que poner a prueba. Tengo que buscar información, tengo que tener una cierta cantidad de pruebas que sean dependiendo del tipo de investigación, ¿sí? Hay investigaciones que uno hace de cuestiones más difíciles de medir o de tabular y otras que se pueden cuantificar. Entonces se pueden hacer análisis cualitativos o cuantitativos, pero tengo que hacer un análisis, ponerlo a prueba y llegar a una teoría. La teoría es la explicación que yo oigo de determinadas cosas. ¿Mañana puede cambiar? Sí. La teoría celular hoy dice que todos los seres vivos están formados por células. ¿Tenemos la garantía de que en el año 2050 eso sea así? No, no tenemos la garantía, chicos. Quizá cae un ovni con extraterrestres y aparecen formas de vida que no son celulares y bueno, y tiramos la teoría celular a la borda y tenemos que empezar a inventar otra. O sea, en la ciencia todo tiene que ser refutable y modificable y por eso las teorías científicas están siempre puestas a prueba. Esto es lo que también en evolución les hablaba de la comparación entre el evolucionismo y el creacionismo. Yo ni siquiera me meto a debatir la teoría, o sea, la idea del creacionismo, porque no es una teoría científica, ¿sí? Es una opinión de un determinado, no sé, opinólogo que quiere creer algo porque se le canta. Pero si yo no tengo pruebas para demostrarlo, no es ciencia, ¿sí? La biología es una ciencia. Toda clasificación, toda estructuración, toda regla que yo meto en biología está sometida al método hipotético deductivo y por ende tienen que ser refutables, modificables, perfectibles. Yo trato cada vez más de perfeccionarlas. Por eso quizás hasta cuando eran chiquititos tenían creencias de determinadas cosas que decían y después años más tarde dicen, no, se descubrió que tal componente que servía para esto ahora sirve para otra cosa. Bueno, mírenlo con el COVID mismo, chicos, o sea, de que empezamos el año pasado. Ay, no, es un virus estacional. Ay, no, no es estacional. Ay, tenés que hacer esto. No, este es paciente a riesgo. No. Afecta más a los gorditos. No. Ahora a los flacos. No, a los que tienen sangre O. No, a los que tienen sangre A. Bueno, son todas hipótesis que se llevan a prueba y a medida que se junta mayor cantidad de pruebas que corroboren esa hipótesis, entonces es la teoría más aceptable por la comunidad científica, ¿sí? No es que a alguien no se le pueda ocurrir decir, no, che, la teoría celular no me va, entonces voy a proponer otra teoría para poder incluir a los virus, por ejemplo, como seres vivos. Bueno, dale, hacelo, pero tenés que tener en cuenta todo el marco científico que hay de eso y cuando elabores tu teoría, tener argumentos para refutar todo lo que existió anteriormente. Si lo tenés, sí, seguro que se va a generar una nueva teoría. De esa forma hoy construimos ciencia. Vamos a la 8. En la 8 me decía, en cuanto a la sistemática, es correcto afirmar que. ¿Qué es lo que está mal de la A? Me dice las estructuras similares, o sea que se denominan analogías o homoplasias, y me da ejemplos ahí. Y los ejemplos están mal. Bien, recuerden que las analogías o las homoplasias son características que externamente tienen la misma función, pero no tienen el mismo patrón estructural. O sea, que yo me las confundo porque justamente se ven de afuera iguales o cumplen la misma función. Claramente el ala de un ave, la aleta de una ballena y el brazo de un humano no cumplen la misma función. Sí es verdad que tienen el mismo patrón estructural y por ende serían homologías, pero no van a ser
analogías. Y lo mismo pasa en la B, que me dice las características disímiles que no tienen un ancestro en común se denominan homologías. No, justamente las que no tienen un ancestro en común son las analogías, o por lo menos no un ancestro común cercano, pero sí o sí las homologías tienen un ancestro en común, ya sea que la característica que dan es igual o no, porque por ejemplo la pata de un burro y la pata de un caballo tienen el mismo patrón estructural y también tienen la misma función. Bueno, son homologías. El problema de las homologías es cuando pasa esto, que tengo por ejemplo la aleta de una ballena en el brazo de un humano y los veo tan distintos y cumplen funciones distintas, sin embargo también son homologías al venir del mismo patrón estructural interno. La única que es correcta, y como habíamos marcado en una de las anteriores, me habla de los tipos de homoplasias de acuerdo a convergencias, paralelismo, reversiones, y la D está mal porque me dice que un ejemplo de paralelismo es la forma fusiforme de la ballena y del pez. ¿Qué es esto? ¿Un ejemplo de qué? Convergencia. Perfecto. De convergencia porque sí están en el mismo lugar, ¿sí? O sea, la misma presión ambiental, y por eso logran esta estructura fusiforme. Bien, 9 dice, teniendo en cuenta la clasificación jerárquica, todo es correcto excepto. Ya habíamos visto que Linneo adoptó 7 niveles. Wistaker, lo vimos en la unidad 1 y acá también, fue el que propone la clasificación de los 5 reinos de la naturaleza. De hecho, es el que propone la división del reino fungi, y con esto completan los 5 reinos, que ya los otros 4 ya estaban establecidos, pero como que agrega la categoría de fungi y es la que nosotros vemos actualmente. Y es verdad también que hasta mediados del siglo XX, no solo en la época de Linneo, sino después también, existían solo 2 reinos, que eran animal y plantae. Justamente, el que propone una división que rompe con estos 2 reinos es Heckler, pero Heckler no divide a las células en procariota y en eucariota, sino que lo que hace es proponer al reino protista, que con los avances de la microscopía había detectado algunas formas de vida microscópicas que no eran realmente animales. Tenían motilidad, pero no eran animales. Entonces quedaban ahí como en el medio. Algunos los llamaban animálculos, o sea, no tenían bien claro qué es lo que eran. Pero él le da el nombre de protista, incluso distingue a nivel del microscopio que algunos tenían núcleo y otros no. Y los que no tienen núcleo los llama Monera, pero todavía no crea el reino Monera, ¿sí? O sea que el aporte de Heckler en realidad no solo es crear el reino protista, sino que ya dio la idea de que existía el reino Monera, que después se funda en el año 1956 con Copeland. O sea que termina de hacer, digamos, esta clasificación. Pero no es el que divide en célula procariota y eucariota, porque eso se hace después de la clasificación de Heckler. Bueno, y en la 10, ¿por qué no corresponde esa clasificación en la D? Porque es el eucaria, no arquea. Bien, el dominio del reino protista es el dominio eucaria. Otra vez acá tenemos algunas cuestiones que son importantes de resaltar. Fíjense que a lo largo de todas las unidades y a lo largo desde que vemos la clasificación de los seres vivos en todos lados hablamos de 5 reinos. Sin embargo, ya en el final de esta unidad y cuando veamos Monera, que es el que empezamos a ver mañana, les nombra dentro de este dominio arcae 3 reinos distintos. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? ¿No? Corarqueota, Crenarqueota y Eurearqueota. Son 3 reinos que se clasificaron luego de inventar, digamos, esta clasificación de dominio, que en realidad es como que el reino Monera quedó como viejo, porque si yo digo que la clasificación jerárquica es un grupo dentro de grupos, ¿cómo hago dentro del dominio de bacteria y de arcaea, que son 2 dominios, incluir adentro en el grupo el mismo reino? Entonces como que reino Monera es una nomenclatura vieja, sí se sigue usando, sí seguimos hablando de los reinos, pero van a ver que cuando vemos reino Monera, en el único lugar donde aparece la clasificación de reino Monera es en el título de la unidad. Porque en toda la unidad lo único que hace es distinguirme estos 2 dominios, y porque esta clasificación es más nueva. O sea, nace entre el año 77 y 78, o sea, no tiene mucho tiempo de evolución. Estamos hablando que no hace mucho tiempo en los libros estaba escrito otra cosa. ¿Se entiende? Yo sinceramente me perdí en una parte. ¿Dónde? Cuando dijiste, viste que mencionaste crenarquiota, corarquiota, bueno, las 3, me falta una.
Y dijiste como que no está bien puesto el nombre de Monera. Eso es lo que no entendí. Me perdí ahí, o no entendí lo que quisiste explicar. Miren, a ver si se puede ver el mapita. Esperen. Esta clasificación que tienen acá y que está en el cuadernillo al final de diversidad es la clasificación que coloca la facultad. Porque yo me puedo basar en un montón de cosas, pero la facultad hoy dice que de acuerdo a la clasificación y como más de la mano del cladismo, esta es la clasificación en dominios y reino actual. Fíjense, ¿dónde está el reino Monera? En ningún lado. No existe. Sería entre arcaea y bacteria. Claro, sería que el reino Monera antes incluía a todos estos organismos, pero como era un reino, yo le llamo reino Monera a todo esto, o sea, al conjunto de todas las arcaeas y de todas las bacterias, pero claro, al proponer Carl Guss esta nueva clasificación de dominio y partirlas en dos, de última, mínimamente tendría que partir en dos reinos. Es más, en algunos libros hasta de la escuela, en Santillana, no me acuerdo si en Puerto de Palos también, aparecían ya como 6 reinos de la naturaleza. Y le llamaban reino de las arquebacterias y reino de las eubacterias. Y después, cuando le dejaron el nombre al dominio, es medio como que dividen hacia los organismos, pero no saben bien cómo carajo nombrarlos. Porque la verdad es que esa clasificación se viene usando hace un montón, la de reino Monera, pero con la clasificación de dominios actual no encaja. Entonces, hay algunos que han clasificado dentro de Arcaea distintos tipos de reinos, que son estos 3. Y en el libro de Curtis, cuando vemos reino Monera, está el nombre de estos 3 reinos incluso. Pero se los nombra como clados y no como reinos. Entonces ahí soluciona un poco el problema. Y dice, el libro de Curtis, en el dominio Arcaea, dice, el dominio Arcaea tiene 3 clados o 3 linajes, que los llama de esta manera, sin ponerle la palabra reino, y en el dominio bacteria existen 12 linajes, de los cuales de esos 12 encima me nombra 9, que son los principales. Entonces, Curtis no se mete en el quilombo de la clasificación y ni siquiera le llama reino, le dice linaje o clado. Es más, Protista mismo, que la palabra reino quedó como re en desuso, porque digo, ¿cómo le voy a llamar reino si tienen todos orígenes filogenéticos distintos? Entonces, cuando vemos Protista, en vez de decir como, sí, es un reino, no, son un montón de clados o linajes distintos. Y vuelvo a lo mismo, en el único lugar donde dice reino Protista es en el título de la unidad, porque después me habla de un montón de clados que antes encima se los llamaban filum, y ahora como no serían realmente filum porque no se dividían de un reino, sino que serían muchos reinos, de acuerdo a las nuevas clasificaciones del cladismo, entonces ni siquiera le pongo la palabra reino. ¿Por qué les presento esta incertidumbre? Porque no tomen algo tan cerrado como decir, existen 5 reinos en la naturaleza, porque sí es verdad que es una nomenclatura que se usa, sí es verdad que en las primeras unidades de Curtis les habla de los 5 reinos en la naturaleza, es verdad que es la propuesta de Wistaker, todo lo que quieran, pero cuando empezamos a ahondar un poquito más en diversidad, fíjense que automáticamente se empiezan a lavar las manos y dejan de usar la palabra reino, o este es un filum y dicen, bueno, es un clado, todavía no saben en qué categoría meterlo. Porque a medida que se va diversificando esto, es como que las categorías que habíamos armado nos quedan cortitas y los taxones que metimos en esa categoría por ahí no eran las más correctas. Entonces, esa idea de que esté un poquito más difuso todo me ayuda a entender que si en alguna opción, por ejemplo, les aparece que el dominio Arcaea se divide en 3 reinos, uno dice, no, pará, no se divide en reinos, si los reinos de la naturaleza son 5. Ojo, porque en esta unidad de Curtis, donde habla de diversidad biológica, sí tiene en cuenta que estos son reinos. Pero si en otra múltiple opción me los nombra simplemente como clado, o en otras no me los nombra y me habla del reino Monera porque me está comparando características generales, también va a ser correcto. O sea, tengo que basarme en el tipo de pregunta que me esté haciendo, ir descartando algunas cosas porque en esto no hay nada absoluto. Porque ni siquiera la bibliografía de la facultad está adaptada para que ustedes tengan una respuesta absoluta, lo cual lo hace más difícil estudiar. Pero desgraciadamente, chicos, es así. Como siempre les digo, jódanse por elegir la carrera de medicina, porque estas preguntas de mierda las hacen en el ingreso nada más. O sea, después no se atreven a hacer este tipo de preguntas dentro de la facultad. ¿Quedó más o menos claro? Igual vamos a seguir, obviamente, trabajándolo en las otras unidades y en realidad en los modelos de preguntas donde más uno aprende. ¿Sí? En los modelos de preguntas decir, esta es correcta por esto de elegimos la más correcta, la más incorrecta, siempre tiene que ver con esto.
Sí, yo entendí, pero ¿podrías poner en el examen cuando rindamos esto una pregunta parecida a esa, que sea bien difícil, cosa de ver si verdaderamente lo entendí o no? No te lo puedo poner ahora porque en realidad necesito que veamos un poquito más de los otros reinos. Porque lo que yo te estoy presentando es un inconveniente, por ejemplo, cuando se superponga con la clasificación de cada uno de los reinos. Entonces, una vez que integremos todo eso, siempre en los integradores, ya sea en el de julio, más adelante, ponemos preguntas donde haya más conflicto, pero porque tenés que tener en realidad la información de todas las unidades. Pero no te preocupes que va a estar. No te lo prometo para este próximo examen, pero para otro más adelante sí. Ay, mira, Facu, estamos haciendo un requilombo con las planificaciones y estamos dando vuelta un montón de cosas. Hoy a la tarde tengo reunión con la Ale y el viernes con los Cordis, así que no les quiero decir una fecha por las dudas que se modifique. Pero no es ya, o sea, porque estas 2 unidades la rinden con Monera y ni siquiera el examen estaba pactado para rendirlo apenas terminaban con Monera, que lo hacemos la semana que viene. Pero apenas tengo la fecha exacta y no la tenga que cambiar, se las paso, ¿sí? Pero sí rinden las 3 unidades. O sea, rinden junto con Monera. Bueno, vamos rapidito a este práctico porque como que a la 1 tengo que salir corriendo a la escuela, así que tratemos de revisarlo y bueno, obviamente si queda alguna duda también la vemos mañana. Que me sé que... Sí, Cami, sí, estamos entrenados para, para quemarles el cerebro. Lo que pasa es que en todos los exámenes no les puedo quemar el cerebro, porque si no también tienen una idea errónea del examen. Cuando uno hace todos los exámenes sumamente complicados y todas las preguntas son sumamente complicadas, su cerebro se acostumbra a decir, siempre tengo que buscar lo difícil y la trampa. Y la verdad es que el examen de la facultad no es así. El examen de la facultad tiene un porcentaje que se aproxima al 60% de las preguntas en realidad que ingresan que por mala lectura o alguna cosa así, por ahí no le pegan, pero son fáciles. Son fáciles y en realidad por ahí se confunden por otras cosas. Entonces yo te meto un examen imposible y siempre es imposible, vos te vas al examen de la facultad buscándole la quinta pata al gato a todas las preguntas. Y no es así, tampoco es real. Entonces, siempre los exámenes tienen una combinación de preguntas que no son tan difíciles, de otras que son más enroscadas, y esa proporción la hacemos a propósito para también simular el modelo del examen de ingreso. Bueno, vamos a la 1. En la pregunta 1 del TP de virus, medio como que era tramposo porque me empezaba a redactar y me decía los bacteriófagos atenuados son virus que están insertos en el cromosoma bacteriano. Chao, listo, me está hablando del lisogénico, la marqué y no terminé de leer. Claro, pero después de redactarme todo eso, de hablarme del ciclo lisogénico, me dice, en determinado momento, y por causas que no conocemos, o por lo menos nosotros todavía no conocemos, se separan y desencadenan un ciclo particular. ¿Cómo se llama ese ciclo que inician? Y obviamente ese segundo ciclo, cuando se separan, se denomina ciclo lítico. ¿Sí? Así que esta era una pregunta fácil, pero el que leyó rápido y vio las primeras frases, metió mal el dedo y marcó la primera. La segunda pregunta me habla, este cuadrito que tienen de ejemplos es muy clave en muchas de las preguntas. Fíjense que virus tiene dificultad en aprenderse los modelos de ejemplo y diferencia entre el ciclo lítico y lisogénico y no mucho más. Los retrovirus, recuerden que son virus de ARN y tienen la propiedad de tener transcriptasa inversa, pero no para transcribir de ADN a ARN, sino de ARN a ADN. Si no, no tendría lógica si todos copian el ADN a ARN. Entonces, no es para lo que funciona la transcriptasa inversa, por ende esta no era correcta. Y si no lo buscaron, cuando me se emplean proteínas priónicas para transcribir ARN, proteínas priónicas, que en realidad es como una redundancia, porque un prión es una proteína infectiva. Le sirve a las células, no les sirve, en realidad los perjudica a las células eucariotas porque por ahí se meten estos priones y son como partículas infectivas más sencillas que un virus. Pero nunca un retrovirus tiene un prión. De hecho, no hace falta que lo investigaran, nunca me nombra la unidad que es un prión, así que no tengo por qué saber que el retrovirus tiene en realidad una partícula priónica y más sabiendo que me está hablando de la clasificación. Pero para que sepan en realidad qué es un prión. La 3 me habla del ciclo lítico y me está pidiendo que marque la correcta. Si ustedes se fijan, la única correcta es la C, que me habla de la reproducción de los virus adentro de la célula y que la hace explotar o lisar. No puedo decir que el virus no utiliza la maquinaria celular porque el virus siempre utiliza la maquinaria celular porque no tiene propia. La B me dice la célula puede duplicarse con el profago integrado o la célula no se lisa. Cualquiera de estas dos características son del ciclo lisogénico, pero no son
características del ciclo lítico. Es el lisogénico el que incluye en su propio material y divide la célula para dividir también la partícula vírica. La 4 me dice, con respecto a los virus, todo lo abajo enunciado es correcto, excepto. La A me dice, pertenecen al mismo reino que las bacterias. Los seres vivos no incluyen a los virus. Entonces, si los seres vivos no incluyen a los virus, no puede pertenecer a ningún reino, porque el reino es una categoría taxonómica dentro de la clasificación de los seres vivos. Por eso ni siquiera tienen este nombre científico con nomenclatura binomial los virus, porque no entran dentro de la clasificación de componentes biológicos. Sí es verdad que son parásitos intracelulares, sí es verdad que tienen ADN o ARN y tienen una cubierta proteica, y de hecho esto es lo que tienen como en común con las células, que es lo que les decía una pregunta más abajo que ahora vemos. Características que tienen en común con un ser vivo, pero todas las otras manifestaciones vitales no las tienen. No tienen metabolismo propio, no se reproducen, no pueden llevar regulaciones energéticas, las reacciones químicas dentro de ellos no ocurren si no están parasitando a un ser vivo, o sea, son como partículas inertes absolutamente si no están dentro de un ser vivo. Uno de los ejemplos, el único, ejemplo que le sale de papovirus en los ADN virus del cuadrito que sale en Curtis son los productores de verrugas. Así que lo tengo que tener como modelo ejemplo, ¿sí? Las verrugas, hay verrugas que no son virales, sino que tienen que ver con algunas características a nivel de la epidermis y de la dermis, y hay personas que tienen tendencia a formar verrugas, pero la mayoría de las verrugas humanas, esas verruguitas que salen y que se acentúan y que son muy comunes en una persona, tiene que ver con la respuesta de esta infección de este papovirus. La 6 me dice los bacteriófagos integrados en el cromosoma, ¿cómo se denominan? Un bacteriófago, un virus que parasita una bacteria, cuando se integra en un ciclo lisogénico se lo llama profago. ¿Cómo lo llamaba cuando se integra en una célula eucariota? ¿Se acuerdan? Provirus. Bien, provirus. Esta es una nomenclatura que tienen que adquirir, porque en otras unidades por ahí me puede aparecer la palabra provirus o profagos y yo ya tengo que saber que están metidos en el ADN de la célula y obviamente modificándola genéticamente o con posibilidades de hacerlo al estar incluidos. Esta es la otra pregunta que les decía, que me hablaba de componentes en común entre virus y las células, como los virus no son seres vivos, no tienen célula, no tienen membrana, no tienen metabolismo propio, no tienen nada, no tienen organelas, no tienen ni siquiera la pared celular con la estructura, nada. Solo cuentan con ADN o ARN, o sea, ácidos nucleicos, que este sí sería un punto en común, y tienen proteínas, ¿sí? El virus tiene una cápside proteica, las células tienen incluidas esas proteínas, por ejemplo, en la membrana o en la pared en distinta composición, dependiendo obviamente del tipo de célula, pero comparten esa composición química en esa parte. Todo lo demás son propiedades celulares y que no comparte un ser vivo. Bueno, y por último, la 8 también les hablaba del ciclo lisogénico y me hace marcar la incorrecta. La A me dice el ADN viral se integra en el ADN de la célula hospedadora, dijimos que eso era característica de un ciclo lisogénico. Cuando se replica, obviamente genera copias de él mismo, y cuando se separa es el momento en el cual rompe con este ciclo lisogénico e inicia un ciclo lítico. La única incorrecta es la C, porque me dice la célula se lisa. La célula se lisa cuando ha iniciado un ciclo lítico, no en un ciclo lisogénico. El ciclo lisogénico no tiene la capacidad de lisar a la célula porque en realidad ni siquiera le conviene, porque el virus está incluido en el material genético de la célula y si lisa la célula no se puede dividir el ADN y por ende se pierde el ADN del virus. Es más, si accidentalmente una célula se muere y está en un ciclo lisogénico, ese virus perdió la posibilidad de replicarse, pues ya no puede salir solito, no tiene ni cápside para envolverse. Entonces, si una célula se muere y estaba en ciclo lisogénico, rompe en realidad con la replicación viral en ese momento. Por eso muchas veces las terapias virales tienen que ver con esto, con inhibir la replicación de las células. Porque al inhibir la replicación de las células, los que estén en fase lisogénica, voy a frenar que se sigan reproduciendo. ¿Alguna duda, chicos? No. Yo no, Gise. Bueno, de todas maneras, como les digo, si se les ocurre alguna duda o algo raro para mañana, no se preocupen, déjensela anotada y la vemos antes de empezar con Monera. Descárguense si no lo han hecho esta unidad de Monera y las otras también para que ya las tengan.
Los que vayan, que estén acá conectados y vayan mañana a la presencialidad a rendir, recuerden que cuando lleguen a la casa tienen que ver el videíto de esta primera parte de Monera, porque ya la semana que viene arrancamos desde la continuación, que sería el martes, porque el lunes es feriado. Así que bueno, nos Jason, encontramos mañana. perdón. Sí, me cambio. Sí. Viste que por ahí se dice mucho que los virus como que